Espero que todos me escuchen. A nombre de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, les doy la bienvenida esta tarde y agradezco su compañía en la conferencia de hoy, que es Diseño Estructural de Puentes Carreteros. Es importante comentarles que en la parte inferior de su pantalla van a encontrar el apartado de preguntas y respuestas. Por favor, les pedimos que coloquen ahí sus inquietudes. Vamos a retomarlas una vez que haya concluido la ponencia de nuestro invitado de hoy. Y pues sin más, voy a presentárselos. Él es el maestro Andrés Francisco Pastor Cristino. Es ingeniero civil egresado del Instituto Tecnológico de Chilpancingo. Tiene una maestría en Ingeniería Estructural en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Cuenta con más de 8 años de experiencias en desarrollo de proyectos de ingeniería estructural. Su actividad profesional está enfocada básicamente en el área de ingeniería de puentes, contemplando diseño de puentes carreteros, simplemente apoyados, continuos, puentes con base en elementos prefabricados y preforzados, tales como vigas, cajones y tabletas, diseños de puentes tipo tridilosa, aislamiento sísmico en puentes, diseños de puentes de resistencia y por capacidad, diseño de muros de contención, diseño de cimentaciones superficiales y profundas y análisis sísmico estático lineal y dinámico lineal modal especial, análisis estático y dinámico no lineal. Pues sin más, quiero dejar la palabra al maestro Pastor. Adelante, maestro. Buenas tardes, muchas gracias, licenciado. Buenas tardes a todos. Pues vamos a comenzar. El objetivo de la plática es comentar de manera general la metodología del desarrollo de un proyecto estructural de un puente carretero conforme a la reglamentación y normativa actual. Perdón. Sí, bueno, vamos a comenzar comentando qué es un puente. Yo creo que la mayoría de nosotros ya tiene alguna idea de qué es un puente. Si buscamos la definición, pues vamos a encontrar que es una estructura cuya función principal es la de dar continuidad a una vía salvando un obstáculo. Normalmente se emplea como una solución, no es la única, pero en algunos casos sí representa la única o la más, o económicamente la más factible para dar continuidad a carreteras, a vías, pasos de ferrocarril, pasos peatonales, canales de agua o incluso tuberías. Y normalmente lo que conocemos como obstáculo pues es ríos o condiciones desfavorables de topografía, canales marinos, vialidades, puentes, carreteras y pues lo que ya se comentó, pasos de ferrocarril. Hay una gran variedad de tipos de puentes. Se pueden clasificar en diferentes categorías en función de su material de construcción. Tenemos puentes de concreto, puentes de acero, puentes de madera, puentes de mampostería y mixtos. En función del tipo de claro, pues vamos a encontrar puentes simplemente apoyados, puentes continuos y puentes en tipo cantilever. Perdón, voy a usar me voy a apoyar del puntero. También se pueden clasificar de acuerdo con su forma geométrica en planta. Tenemos puentes rectos, tenemos algunos puentes esviajados y algunos que son curvos. Esto tiene que ver con la geometría del proyecto geométrico, y las condiciones topográficas o hidráulicas también. Digamos que lo ideal pues sería que un puente recto, pero muchas veces no se puede. Entonces, en orden de complejidad, pues van un puente recto, puente esviajado y puente curvo. También hay clasificaciones de acuerdo con su longitud, aunque no es una regla o algo que esté algo, digamos, que esté completamente, universalmente aceptado, pero se acepta que para claros menores a 6 metros, pues se les llama alcantarillas. Entre 6 y 38 metros es lo que tendríamos como de claros cortos. De 38 a 125 metros, pues ya son claros medios, y mayores a 125 metros se denominan como puentes de claro largo.
adicional al tipo de longitud, a la longitud también se clasifican de acuerdo con su función, es decir, qué tipo de carga es la que van a tener. En esta diapositiva pues he incluido un puente ferrocarrilero, pero como ya lo comentaba, pues van a dar continuidad a vías carreteras, a pasos peatonales, a tuberías y demás. Ahora, una clasificación todavía más común es con base en su estructuración. Eh, con base en su estructuración, pues tenemos los puentes tipo viga. Tenemos los puentes con base en marco rígido, tenemos puentes en arco, puentes con base en armaduras, puentes atirantados y puentes colgantes. Y bueno, hay combinaciones de estos, ¿no? Podría ser que tengamos un puente con un claro de tipo atirantado y del otro lado de este tipo de marco rígido, que también por el proceso de construcción se le llama en doble voladizo. Los, los puentes de los que vamos a comentar a partir de este momento, pues van a enfocarse más a la estructuración con base en puentes tipo viga, que es la estructuración más común entre los puentes, digamos, de claro corto, que pueden ser viaductos elevados, pasos elevados, paso inferior, deprimidos, eh, ajá. Entonces, estos puentes en estos puentes nosotros vamos a identificar tres elementos principales, lo que es la superestructura, la subestructura y los apoyos. Eh, la superestructura es la parte del puente que carga directamente las cargas para las cuales ha sido concebido. Es decir, eh, básicamente es una losa y un sistema de traves portantes. Estas traves pues pueden ser traves prefabricadas de concreto preesforzado, pueden ser traves de placas de acero armado, placas armadas de acero, puede ser una armadura, pueden ser vigas de sección cajón. Hay infinidad bueno, muchos tipos de estructuración. Aquí en México es muy común las traves prefabricadas de concreto preesforzado y también las traves de acero. La subestructura es la parte del puente que recibe las cargas de la superestructura. Y se encarga de transmitir estas cargas hacia el suelo de manera correcta, ¿no? Entonces podemos tener subestructura con base en cimentación superficial o subestructura con base en cimentación profunda. También va a depender de las condiciones topográficas, es decir, si nosotros en los extremos del puente, por ejemplo, en este caso de acá, tenemos, voy a mover un poco esta barra. Ajá. En este ejemplo, por ejemplo, de aquí tenemos un muro que está reteniendo este material, porque nosotros venimos con un terraplén y hay que salvar este camino existente. Entonces, ese terraplén pues tiene que ser contenido. Se contiene con un muro un estribo y muros laterales. Entonces, y si el terreno lo permite, bueno, pues colocamos zapata superficial y esto es la superestructura. Pero hay casos en donde, por ejemplo, nosotros no venimos en zona de terraplén, venimos a nivel de terreno natural, por ejemplo, o incluso hay que cortar. Entonces, en esos casos, pues será suficiente con poner un cabezal y pilas de cimentación, ya que el material a contener, pues, tiene una altura, pues, mínima. Entonces, nosotros tenemos ese tipo de apoyos en los extremos y vamos a tener apoyos centrales en función del número de claros de los puentes. Eso es lo que se conforma a la subestructura. Un tercer elemento principal de los puentes son los apoyos. Los apoyos van a servir de conexión de la superestructura a la subestructura. No siempre existen estos apoyos, pero hablando, digamos, de la estructuración más común de los puentes de claros cortos, sí los tienen y normalmente se usan apoyos de neopreno convencionales. En la diapositiva estoy mostrando un esquema de lo que es un neopreno convencional. Estos neoprenos pues se conforman de placas de
de este material y alternadas con placas de acero. La función principal de estos apoyos es tomar las deformaciones que va a tener la superestructura debido a la temperatura, debido a los efectos del preesforzado en las vigas, debido a los cambios de contracción o dilatación si la superestructura es de acero, todos esos cambios e incluso la deformación, los desplazamientos que presenta la superestructura debido al sismo, los toman estos apoyos. Se deben diseñar para poder resistir esas deformaciones por cortante. Ahora, además de estos, hay otros elementos que no son, digamos, principales o estructurales, pero que son, que tienen gran importancia, que tienen que tener los puentes, y son, pues, juntas de calzada, que son, digamos, la parte que va de transición entre el muro de respaldo y el puente propiamente, la superestructura, perdón. Y esta junta, pues, es la que va, de manera similar a los neoprenos, a los apoyos, va a tomar esas deformaciones que presenta la superestructura. Si pueden ver en estas dos imágenes, aquí y acá, son dos puentes totalmente diferentes. Este es un puente de un claro pequeño y este es un puente con base en estructuración de vigas y este es un puente tirantado. Entonces, el tamaño de la junta es totalmente diferente porque los desplazamientos a los que deben permitir o que deben resistir son también diferentes. Entonces, estos elementos normalmente no se diseñan, sino que se elige. Es decir, si de mi análisis yo veo que mi estructura se va a desplazar 5 centímetros, pues busco una junta que admita ese desplazamiento y lo mismo. Además de eso, también vamos a tener lo que son las guarniciones y los parapetos, son elementos de seguridad que deben tener los puentes y en algunos casos llevan deflector central. Esto en función de la importancia y del número de carriles del puente. Incluso banquetas, parapetos para paso peatonal, etcétera. Y bueno, ¿qué se necesita para realizar el proyecto estructural? Pues para realizar el proyecto estructural nosotros necesitamos partir primero de un proyecto geométrico. El Departamento de Geometría pues, nos va a entregar una planta general y un perfil general, así como secciones transversales. Entonces, pues de manera conjunta, porque digamos que la definición o la selección más bien del puente como solución estructural, pues es una discusión multidisciplinaria, no es solamente de un estructurista. Participan el Departamento de Geometría, el Departamento de Geotecnia, el Departamento Hidrológico y Hidráulico. Entonces, pero una vez que ya se ha decidido que la solución más viable es el puente, entonces nosotros para empezar a definir la longitud del puente, la altura del puente, pues necesitamos el proyecto geométrico, que a su vez pues requiere de la topografía del lugar. Con base en eso, empezamos a definir el tamaño del claro. Nosotros tenemos el obstáculo, digamos, por decirlo así, que puede ser un camino, puede ser un río, y a partir de eso necesitamos darle, bueno, hay que ver si vamos a necesitar dejar, se le llama gálibo horizontal, una distancia mínima. Hay que contemplar cunetas, hay que contemplar banquetas, el paso peatonal para definir los apoyos. Una vez que se definen los apoyos, nosotros podemos ya tener una idea del claro que va a tener nuestro puente o de los claros si no se pudiera cubrir con uno solo. Después entonces, una vez que tenemos eso, pues ya por experiencia, pues puedes tener idea de qué tipo de trave vas a usar, si es de concreto, si es de acero y de qué peralte, si va a ser preesforzada. En algunos casos, claros muy pequeños, pues incluso puede ser una losa maciza de concreto reforzado. Y bueno, de la mano va
revisar si hay algún cauce, por ejemplo, en este caso, aquí es un proyecto de una autopista, de una ampliación, pero ya hay un camino existente. Entonces hay que librarlo, pasa por arriba, pero además de ese camino hay un canal. Entonces, pues se tiene que considerar, ¿no? Se tiene que considerar para la posición del apoyo. Y bueno, un aspecto más, otro estudio adicional, pues es el estudio geotécnico. ¿Qué tipo de cimentación? Este nos sirve para definir qué tipo de cimentación vamos a tener. Puede ser superficial o puede ser profunda. La normativa que se usa para el diseño de los puentes, pues aquí en México no tenemos una reglamentación, pero tenemos normativas que son de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, IMT, el Instituto Mexicano del Transporte, y el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad. Nos apoyamos mucho en la reglamentación americana, el AASHTO LRFD, AASHTO estándar, y bueno, tienen bastantes manuales, guías de diseño, para de todo tipo de puentes especiales, puentes les llaman convencionales, de los puentes que estamos hablando, con estructuración de tipo viga, y puentes peatonales también. Entonces, en conjunto con estos tres documentos, nosotros vamos a diseñar nuestro puente. Normalmente cuando se va a realizar un proyecto, la dependencia emite unos términos de referencia. Hay que leerlos bien si hay alguna normativa o reglamentación en particular que necesite, porque, por ejemplo, la normativa de la Secretaría trae sus propias combinaciones de carga, trae sus propias cómo determinar las intensidades sísmicas, cómo determinar el viento. La reglamentación AASHTO-LRFD también trae sus propias combinaciones de cargas. Entonces, son similares, pero hay que verificar estrictamente cuáles se están solicitando. Si no se menciona en particular, pues en unas bases de diseño se presentan y se llega a un acuerdo, ¿no? Para no retrabajar. Nos auxiliamos del manual de diseño de obras civiles para la determinación de acciones de diseño también, como por ejemplo sismo y viento, al igual que las de la Secretaría. Y lo mismo, se define con cuál de los dos se va a regir el diseño. Después de eso, una vez que ya se tiene definido qué reglamentación se va a usar, qué normativa, pues se continúa con la parte del análisis y la modelación. Para esto nosotros tendríamos que tener elaborado un plano conceptual. En este plano conceptual, pues se diría, bueno, el claro aproximado es de tanto y la superestructura va a ser así. Entonces, con eso se realizan los primeros modelos. Los modelos, pues, dependiendo de la complejidad del puente, se pueden hacer en un software o incluso hasta se pueden hacer a mano, cuando el puente es de un solo claro y cuando es recto. Pero, por ejemplo, cuando ya tienes un puente con un esviaje muy grande o un puente curvo en donde pueden presentarse efectos de torsión importantes, pues sí es necesario realizar la modelación en un software. O bueno, sí, claro que se puede hacer a mano, pero eso pues lleva más tiempo. Entonces, en este paso, pues hay que tomar en cuenta, uno, la geometría de la estructura, las condiciones de apoyo. Aquí ya tendríamos que tener información de la cimentación que vamos a tener, para poder modelar pues los apoyos, resortes verticales, resortes laterales, y también es importante ver el tipo el modo de trabajo del puente, para poder establecer las conexiones entre los elementos. Es decir, hablando del tipo puente convencional, pues es en el que la superestructura está desligada de la subestructura y es como si tuviéramos vigas simplemente apoyadas. Pero también, y bueno, si es el caso, pues hay que desligarlo, ¿no? Se desliga pero si no,
hay que colocar esas conexiones que permitan transferencia de esfuerzos entre viga y columna. Se tienen que tomar en cuenta las propiedades de los materiales, las secciones de los elementos y, bueno, pues las cargas para las cuales este puente pues se va a desarrollar. Estas cargas eh, Estas cargas, pues, son primero el peso propio de los elementos estructurales, que como en cualquier otra estructura, el peso propio de las sobrecargas, que viene a ser la carpeta asfáltica, guarniciones, parapetos, banquetas, etcétera. Y algo importante, pues, es la carga viva vehicular. Eh, en esta diapositiva estoy compartiendo la carga viva que se define en la diferente normativa. Por ejemplo, en la Secretaría adoptan un modelo de cargas que se llama IMT 66.5 y es el que se muestra para claros menores de 30 metros y para claros mayores de 30 metros. Por ejemplo, el HTLRFD maneja el camión AHL 93 y la distribución y la magnitud de las cargas pues también es diferente. Hay otros dos camiones que son, bueno, se denominan como el peso real del camión, que son el T3S2R4 y el T3S3, que también se tienen que considerar. Entonces, lo que se hace es, pues, que se corre mediante una línea de influencia estas cargas. Cada una de estas cargas son cuatro aquí. Entonces, pues y yo diseño con la que me rija. La verdad es que sí llega a cambiar entre y entre en función del tamaño del claro. Perdón, entre el IMT 66.5 y el T3S2R4, que son las más pesadas, pero digamos que lo recomendable es tomar estos cuatro, porque pues no sabemos qué combinación va a regir. Y bueno, aquí les presento la portada del Manual de Obras Civiles. Es lo que se emplea para la determinación del espectro de diseño, si es que se va a hacer un análisis dinámico bueno, de ese espectro toman el coeficiente sísmico, pues si es que es un análisis estático. En esta misma normativa y en la reglamentación ASHTO se define cuándo hay que hacer cualquiera de los dos. Y bueno, también está el Manual de Obras Civiles, diseño por viento. En puentes pequeños y digamos que en los que hay que liberar un camino y solo hay que tomar en cuenta un gálibo vertical mínimo, que la altura de la estructura no es tan alta, pues no va a regir viento. No va a regir viento y más si es una zona sísmica, pues va a estar rigiendo sismo. Pero de todas formas se tiene que documentar, se tiene que realizar el análisis por viento. Posteriormente, pues viene la parte de diseño. El enfoque de diseño que se usa lo tomamos de la reglamentación HTLRFD, el cual es por factores, es de resistencia última por factores de carga y factores de resistencia, el cual básicamente dice que las acciones afectadas por factores de carga deben ser menores que la resistencia nominal de los elementos afectada por factores de reducción de resistencia. Eso en general para todos los casos. Y bueno, aquí enlistado, no sé si se me haya pasado uno, no creo, son los principales elementos de un puente. Y que se tienen que realizar. Entonces comenzamos pues por las losas de concreto, ahí perdón, debe decir acceso, losas de rodamiento, la principal, y las losas de acceso que tienen, digamos, al inicio, justo antes de comenzar los puentes, estarían las traves, no necesariamente van a ser preesforzadas, pero son muy comunes, pueden ser traves de acero, pueden ser traves de sección cajón. Y posteriormente vienen diafragmas. Los diafragmas pues son elementos que van a rigidizar transversalmente a las traves cuando son de alma abierta, por ejemplo. Cuando se tienen traves de sección cajón, pues no es necesario usarlo. Están los cabezales, los apoyos de neopreno, las pilas,
muros, aleros, topes sísmicos, la cimentación y bueno, la elección de la junta de calzada. Este reglamento define una serie de cargas y de combinaciones de carga que se tienen que realizar. En el modelo nosotros tenemos que tener cargados todas estas combinaciones y se tienen que revisar. Eh, son todas estas las de resistencia, evento extremo y de servicio. Hay combinaciones por fatiga que normalmente no van a ser importantes en elementos de concreto, pero en elementos de acero, en donde pueda haber inversión de esfuerzos, por ejemplo, en armaduras, ahí sí. Entonces, nosotros vamos a combinar el efecto de las fuerzas afectado, de las acciones afectado por cada uno de estos factores, como se indica aquí. También hay una tabla correspondiente para los factores de reducción de resistencia. Entonces, aquí estoy adjuntando pues un diagrama de interacción para una pila circular. En este caso, pues se combinan los efectos en ambas direcciones y se grafica contra este diagrama resistente. Pero cuando tenemos, por ejemplo, algún muro o alguna pila de sección rectangular, pues sí se tiene que revisar por qué. Digamos que el efecto hay que revisarlo con algunas ecuaciones que se indican en esta reglamentación. Y, por ejemplo, para traves preesforzadas, pues se revisan pues dos enfoques, uno por resistencia última, uno por revisión de esfuerzos, por el tema del preesforzado. Y bueno, pues ese es el concepto, ¿no? De diseño para toda la estructura. Hay que revisar cimentación, en la cimentación hay que revisar esfuerzos resistentes, esfuerzos internos y capacidad de carga, tomando como referencia las recomendaciones y lo reportado en los estudios de mecánica de suelos. Bueno, esto es como un resumen, ¿no? De todo, digamos, de lo que hay que hacer para el desarrollo de un proyecto estructural de un puente. En el Palacio Minería, pues se presentan dos cursos, bueno, más cursos, pero dos cursos que yo imparto, que son el de diseño estructural de puentes carreteros y uno que es curso básico de concreto preesforzado. Se recomienda tomar primero el curso de concreto preesforzado, ya que se emplea, digamos que una de las principales aplicaciones de concreto preesforzado pues es en puentes, en la superestructura de los puentes. Entonces, sí, para estudiar el tema más a fondo, más a profundidad, se recomienda ya que, por ejemplo, en el curso de puentes, pues nosotros vamos a hacer una estimación de pérdidas de preesfuerzo, pero en el curso de concreto preesforzado, pues se ve cómo se determina de manera precisa la pérdida de preesfuerzo por cada uno de los factores, ¿no? que involucra. Y pues eso sería la presentación. Estas son mis referencias. Pues son la reglamentación americana, ASTEL RFD, las normativas que ya he comentado y este libro de ingeniería de puentes que está muy, muy interesante. Y además de las páginas de donde tomé algunas de las imágenes, pues sería eso sería la presentación. Si tienen alguna duda, pues adelante. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos dos. El ingeniero Alan Ulises García López nos comenta: ¿qué estudios deben realizarse para prevenir o evitar la socavación en los apoyos de los puentes? Mira, son los estudios hidrológicos e hidráulicos. En estos reportes, lo que nosotros, lo que yo necesito es que me digan, pues se debe considerar
hay socavación local y la otra no recuerdo bien cómo se llama, pero eso es parte del Departamento de Hidráulica e Hidrología. Se tiene que contemplar un peralte mínimo de socavación esperada. Es decir, si por ejemplo nuestro nivel de terreno natural más bien, bajo nuestro nivel de terreno natural debemos considerar de manera adicional para desplantar nuestra cimentación ese espesor de socavación. Pero es el del departamento de, bueno, deberías auxiliarte con un departamento de hidráulica e hidrología para ese tema. Perfecto, muchas gracias. Carlos Rodríguez, ingeniero, para el cálculo de la carga viva vehicular, ¿se carga todo el claro con todos los camiones que quepan o cuál es el criterio que se toma? Gracias. Sí. En la reglamentación se especifica un número de camiones, pero bueno, más bien, primero, tenemos un ancho de proyecto que viene del proyecto geométrico y ese ancho se le llama ancho de calzada. Hay que dividirlo entre el ancho de carril. Entonces nosotros vamos a obtener un número de carriles. Ese número de carriles es nuestro número máximo de camiones. Entonces nosotros vamos a hacer combinaciones con un camión, 2 camiones, 3 camiones, pero hay algo que se llama factor de presencia múltiple. Es decir, es un factor que afecta la probabilidad de que se presenten 3 camiones, 2 camiones, un camión o más camiones y va a reducir la carga total, pero sí se prueba para el número de camiones que lo permita tu ancho de camino. Adicionalmente a ese factor de distribución, pues hay otros factores, ¿no? Factor de impacto, factor de distribución. Digamos que todo viene en la reglamentación. Ok. Raimundo Martínez, ¿cuál es la distancia máxima entre apoyos para un claro? Entre apoyos, no hay un valor máximo. Esto depende de muchos factores económicos, técnicos, y lo va a definir pues el claro a salvar. Entonces, si tenemos un claro o un río de ancho de 100 metros, pues podríamos decir, bueno, lo vamos a resolver con un puente atirantado de 100 metros, pero eh, eh, si las condiciones lo permiten, podríamos también colocar tramos de 30 metros y va a ser el tipo de puente, pues va a ser mucho más económico. Esos claros de 30 metros los podemos resolver con vigas prefabricadas, por ejemplo, entonces que se llevan al lugar y se montan y ya. No hay un claro máximo, ¿no? Eso va a depender de muchas condiciones, pero hay puentes para todos tipos de claros, hay bastantes soluciones. Muy bien, muchísimas gracias. Miguel Ángel Castro Miramón, ¿cuáles son las cargas de diseño que se usan aquí en México? Cargas de diseño cargas vivas de diseño o a qué tipo de cargas se refiere. A ver si nos puede complementar la pregunta. Gracias. Vivas. Sí. A ver, voy a regresarla. Mira, principalmente tomamos la normativa, bueno, son todas estas, normativa SST, ASTEL RFD y estos camiones T3S2R4 y camión T3S3. Entonces, se hacen combinaciones para cada una de estas. Es un camión de diseño y una carga continua digamos, es una carga distribuida considerando un flujo de tráfico mayor. Entonces, cada una de estos modelos de carga viva se corre en tu viga, en tu viga o tu puente. Y se elige, bueno, se diseña con el más desfavorable, con el que te arroje elementos mecánicos más grandes. Se corren todas porque en función del claro, una u otra puede dar los elementos de diseño mayores. Ok, muchas gracias. Alan Ulises García López. Disculpe, ingeniero, por ejemplo,
En el segundo piso del periférico de la Ciudad de México, no he identificado visualmente los topes sísmicos. ¿Sabrá de casualidad qué elementos consideran ahí para resistir las cargas sísmicas? Gracias de antemano. Sí, sí, mire, sí sí debería haber. Lo que pasa es que a veces no son visibles o no son esos elementos de concreto que estamos acostumbrados a ver. Dependerá del tipo de apoyo. Hay algunos apoyos que se llaman tetrones y esos, por ejemplo, permiten el desplazamiento longitudinal, pero restringen el desplazamiento lateral. Entonces ya no tendríamos la necesidad del tope porque ese apoyo es el que está restringiendo el desplazamiento lateral o se está fijando de alguna u otra forma. Pero es necesario fijar el desplazamiento transversal del puente. Se permite el longitudinal, pero el transversal sí tiene que estar restringido. Muy bien. Carlos Rodríguez, me gustaría que nos hablara un poco de los modos de vibrar que adoptan los puentes. ¿De qué depende? Muchas gracias. Los modos de vibrar pues van a depender de la masa y de la rigidez del puente. El primer modo de vibrar del puente pues es traslación en dirección longitudinal. Los demás modos, ese es el primero, ¿no? Es el primero en función si es un puente recto. También tiene que ver la geometría del puente. Un puente curvo, un puente esviajado va a experimentar modos de torsión. O incluso si es un puente con un claro muy largo, puede haber un modo de vibrar vertical, pero para los efectos de sismo, pues hay que tomar en cuenta los modos de traslación, qué tan flexible o qué tan rígida es la estructura en esa dirección. Digamos que en estructuras que son muy altas, muy flexibles o en donde el suelo es muy flexible o muy malo, sí cobran una importancia relevante porque caen en una parte del espectro de diseño en donde los desplazamientos pues crecen mucho y hay que controlarlo también por desplazamientos. En la mayoría de los puentes que son rígidos pues van a caer sobre la meseta y el desplazamiento pues no va a ser tan grande y va a regir la resistencia del puente. Solo hay que revisar los neoprenos que sean adecuados para los desplazamientos que va a tener o especificar que el neopreno se va a dañar en un sismo intenso y que hay que cambiarlo. Es eso lo que se tiene que tomar en cuenta en cuanto a las propiedades dinámicas de los puentes. Perfecto. Raimundo Martínez, ¿por qué se produce un asentamiento en las juntas? Mira, eso tiene que ver, es un problema que ya no es, digamos, de la estructura, es un problema justo antes de la estructura. Cuando no hay un buen apoyo en las losas de acceso o cuando no las hay, lo que pasa es que por un lado tienes el puente, que es una estructura bastante rígida, ¿no? Verticalmente. Y del otro lado vas a tener un terraplén, que ese terraplén, si hay mala compactación en el suelo, pues a futuro se va a asentar. Entonces al asentarse, pues como que queda un hueco. Para eso es la losa de acceso. Pero muchas veces hay deficiencias y por eso es que es un problema muy común. Y al asentarse la parte de los accesos, pues es que es mucho menos rígida que un puente, es donde se da ese efecto que lo tienen la mayoría. La mayoría de los puentes tienen eso y hasta cuando pasas, pues parece que es como una pequeña grada. Se tiene que tener especial atención en esa zona para tener una buena compactación y asegurarse de que la losa de acceso esté bien apoyada y que tenga la suficiente longitud, que normalmente es de 6 metros. Okay. Juan Francisco Mora, quiero preguntar al ingeniero qué software recomienda para diseño de puentes. Pues hay muchos. Yo uso principalmente SAP 2000 y
pues me ha funcionado bien. Hay otros más especializados, pero ya son como que para puentes en los que la ejecución del puente por etapas constructivas cobra importancia. Estos son, por ejemplo, Midas o Sophistic. He usado Sophistic y también es un excelente programa, pero te digo, para los puentes convencionales, SAP 2000 es más que suficiente. Y bueno, se relaciona la pregunta de Miguel Ángel Castro Miramón. Dice, ¿qué software emplearían en el curso estructural de puentes? Sería SAP 2000. Ok. Les agradecemos mucho el haberse conectado y el haber estado en esta conferencia a las cerca de 50 personas que nos acompañaron esta tarde. Nosotros vamos a otorgarle un reconocimiento al ingeniero Pastor por haber compartido conocimiento esta tarde con nosotros. Lo va a firmar nuestro jefe de división y les reitero la invitación a los cursos que el ingeniero impartirá. Aquí van a profundizar, por supuesto, sobre estos temas. Es importante recordarles que estamos de aniversario de la Facultad de Ingeniería y, por supuesto, tenemos descuentos en estos programas. Les pedimos aprovechar a ustedes estos descuentos porque rara vez ponemos en descuento los cursos que tienen que ver con este tipo de temas. Y finalmente los invitamos a que vuelvan a ver esta conferencia. Posteriormente la daremos a conocer en nuestra página, pero también la pueden compartir a través de nuestra fanpage Minería UNAM. Pueden compartirlas con quien deseen. Ahí están disponibles la conferencia completa como la vieron en este momento y posteriormente también la encontrarán en la página. De las diapositivas que alguien me pregunta, voy a indagar con el ingeniero si puede compartirlas y si no, pueden revisar la conferencia nuevamente como se los comenté en nuestra página o en nuestra fanpage. Por favor, bueno, los invito también a nuestra próxima conferencia. Tiene que ver con un software relacionado con agua y va a ser el 16 de mayo. Muchísimas gracias y despedimos la transmisión. Asimismo, agradezco al ingeniero Fernando Mesa por su apoyo durante esta transmisión en la parte técnica.